su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora lo voy a invitar con toda cordialidad que nos pongamos en pie, y en lo que nos ponemos en pie buscamos en nuestra Biblia el libro de Josué. Váyase a Josué capítulo 4. Estamos en el capítulo 4. Vamos a dar inicio a ese capítulo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Gloria sea al Señor. Pues te damos gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la oportunidad. Gracias por el momento. Gracias por el día que tú nos has dado para poder en alguna manera compartir aquí con nuestros hermanos las sagradas escrituras, la palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Por lo que te pedimos que bendigas la iglesia y bendices a todos y cada uno de los que moran en ella. Y hemos orado en acción de gracias a tu Hijo Jesucristo. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 4 versículo 1 nos dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. ¿Cuántas piedras iban a escoger, hermanos? 12 piedras, gloria sea a Dios, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. ¿A cuánto designó? Uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten, gloria sea a Dios, a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué le mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. ¿Hasta cuándo han estado esa piedra, hermano? Dice: hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Pues te doy gracias. Gracias, Señor, por la divinidad de tu palabra. Gracias por mostrarnos ese camino maravilloso, ese camino en el cual la bendición de todo lo que tú haces llegar a nuestras vidas. Hemos podido ser testigos de cada uno de sus acontecimientos, y hoy te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que nos hables a cada uno conforme a tu voluntad, pues en Cristo Jesús te hemos orado.
Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pues la palabra de Dios en este contexto nos lleva ahora para que cada uno de nosotros podamos en alguna manera ser testigos de ese acontecimiento que se había dado en ese lugar conocido como el Jordán, como las aguas, conforme iban entrando los sacerdotes, se detuvieron en un gran montón. Y la palabra de Dios también nos lleva para que podamos nosotros reflexionar y darnos cuenta. Pues el sermón yo le he titulado monumentos elevado a Dios. Y podemos ver que esos monumentos se manifiestan a través de unas palabras que utilizó Josué, la cual Dios había puesto en su corazón. Y esos monumentos son aquellas 12 piedras que habían sido escogidas por cada uno de los miembros representantes de la tribu, de las diferentes tribus de Israel. También la palabra de Dios nos enseña esos momentos en el cual el cruce representaba algo grandísimo ante los ojos de todos los que estaban presentes. El pueblo prácticamente ya se estaba preparando, el pueblo ya estaba en forma, ya estaban totalmente en camino hacia poder conquistar lo que es esa tierra, la cual Dios había prometido a los padres, del cual Él estaba entregando a ellos. Pues la palabra de Dios nos dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Hermanos, me llama la atención el poder ver cómo nuevamente nuestro Dios y buen Padre Todopoderoso toma en cuenta a cada uno de las tribus que representaban ese momento de las 12 tribus de Israel. Toma a cada uno de esas tribus, el cual le dice a Josué, tú designarás a uno de cada tribu de ellos. Y esos son los mismos hombres que podemos ver en el capítulo anterior que Josué había designado, pero ahora le iba a encomendar una tarea. Y cuando hablamos de tarea, nos damos cuenta de que de alguna manera Dios nos encomienda tarea cuando dicen amén. Él nos prepara para que cada uno de nosotros podamos desempeñar o podamos desarrollar lo que Él está necesitando en nuestra vida. Pues esta palabra, cuando la oímos y nos damos cuenta que tomara del pueblo 12 hombres, y esto llamaba en alguna manera mi atención, porque al ver, porque no era conforme solo con los sacerdotes, sino que Él quería marcar algo para las generaciones futuras. Y Dios siempre hace algo para que las generaciones futuras puedan ser testigos de los acontecimientos. Y algo muy importante que ocurre aquí es la palabra de Dios. Esta palabra es la que nos está revelando a nosotros esos acontecimientos que se dieron en ese lugar conocido o mejor llamado el Jordán, al cruzar el pueblo con sus pies secos. Y las piedras que iban a ser tomadas iban a ser un monumento que iba a ser creado, diga, creado por Dios. Porque ese monumento iba a permanecer allí. Conforme la palabra que hemos podido darnos cuenta al leerla, nos enseña que hasta el día de hoy. Ahora, cuando estuve leyendo esa porción me llamó mucho la atención porque me dio curiosidad. Si usted ve, la palabra está manifestando las 12 piedras que toma este hombre. Primero toma los 12 hombres escogidos, uno de cada tribu, y estos hombres iban a ser
señalados, o más bien iban a recibir indicaciones de poder llevar cada uno de ellos una piedra. La palabra no habla de qué tamaño era la piedra, pero cada uno iba a llevar una piedra simbólica, del cual iban al salir del Jordán, al cruzar, iban a tener que ponerla en un lugar. Algunos piensan que posiblemente la iban a amontonar, no dicen en qué manera, pero la cosa era de que cada uno tenía que llevar esas 12 piedras. Y despertaba algo en mí el poder ver que también Josué, el momento en que llega donde estaba el arca del pacto de Jehová, donde estaban los sacerdotes, él allí también toma 12 piedras y la ubica en ese lugar. No me quiero adelantar, sino más bien quiero que podamos seguir conforme la palabra de Dios nos muestra, porque la palabra de Dios nos enseña con toda claridad. Me gustaría que usted fuera a Josué 3:12. Busque Josué 3:12, un poquito atrasito nada más. ¿Qué dice allí? Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Miren, hay algo muy importante en la vida que nosotros como hombres llevamos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque vemos la importancia que Dios le dio a su tribu, a cada una de esas tribus. La importancia que Dios le dio en el momento. ¿Por qué? Porque allí iba a haber reparticiones. Por tanto, si nosotros nos enfocamos en el tabernáculo de adoración, diga tabernáculo de adoración, el tabernáculo de adoración tenía sus ubicaciones también. No recuerdo bien si la puerta principal daba siempre hacia el lado de Jerusalén, cada vez que la montaban, hacia el este me parece que es. Y no solo eso, sino que cada tribu, las 12 tribus, tenían una ubicación alrededor de la carpa de lo que era el tabernáculo de adoración, el cual incluía todos los utensilios, el arca del pacto y todas estas cosas que eran bien conocidas. El propiciatorio, que era la tapadera del arca, también tenía lo que era el lavatorio, tenía lo que era el incenciario. Todas estas cosas eran lo que estaba dentro de lo que conocemos nosotros como el tabernáculo de adoración. Pues la palabra de Dios muestra que Dios siempre te toma en cuenta, aunque nosotros a veces miramos, ay, a mí nunca me toman en cuenta, porque siempre estamos clamando y llorando de que no nos toman en cuenta. Pero Dios nos toma en alguna manera en cuenta, así como le había dado órdenes a Josué que tomara del pueblo 12 hombres. Y es bonito ver que no lo tomó de un solo lugar. Y si usted se da cuenta, yo creo que entremos en el contexto de nuestros tiempos. ¿Qué es lo que hacen los presidentes? ¿Qué es lo que hacen los reyes? Toman en cada lugar, en cada ciudad, ponen a un alcalde, si lo quieren llamar así, o algún gobernador. ¿Para qué? Para ayudar a regir. Y estos hombres son tomados en cuenta para cuando hay que tomar algún tipo de decisión. Pues la palabra de Dios nos da ese enfoque a través de lo que Dios le había ordenado y mandado a Josué que hiciera. Mas el versículo 3 nos dice: y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Hermano, hay cosas que no las vamos a entender. Cuando hablamos de piedra, me remonto a este hombre llamado David. ¿Cuántas piedras tomó David? 5. ¿Y por qué 5? Si una era suficiente. Pero lo que yo quiero que usted pueda ver es que él no se regía por sí mismo, sino que se regía por lo que Jehová Dios le ordenaba. Ahora vemos en el mandato de Jehová, le
dice a Josué que les diga a los hombres que tomaran 12 piedras, las cuales cada uno de ellos iba a pasar esas piedras hacia el otro lado. ¿Qué representación tiene? Hasta ahora no me ha dado revelación el Señor ni la palabra de Dios, pero sí muestra con claridad el significado de obediencia, porque a veces nuestro problema es obedecer a lo que nos piden. Queremos hacer conforme queremos nosotros, como yo pensé, yo así lo quería, pero hágalo de su manera cuando es suyo, pero hágalo de la manera que se le está pidiendo cuando alguien está delante de usted. ¿Por qué? Porque había algo. ¿Por qué Jehová Dios le está diciendo a ellos que pasaran esas piedras? Mas la palabra de Dios, cuando se manifiesta y nos dice con toda claridad lo que Jehová le estaba pidiendo a cada uno de ellos que hicieran. Miren lo que dice el versículo 19 y 20. Váyanse al versículo ahí mismo, Josué 4, 19. ¿Qué nos dice? Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. ¿Ya están entendiendo el propósito? ¿Por qué las 12 piedras? Quiero llamar su atención ahora. No olvidemos que Abraham había edificado también un altar a Jehová Dios. Y podemos ver la palabra de Dios manifestada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros a dónde debemos de edificar. Y Jesús le dice a Pedro con toda claridad que edificara sobre la piedra. Y le muestra a la humanidad que debemos de edificar sobre una piedra, no sobre la arena. Y usted se da cuenta que la piedra desde la antigüedad viene siendo mencionada en la palabra de Dios. Y conforme estos versículos nos manifiestan, cuando nos dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. O sea que las 12 piedras iban a cumplir un propósito por el cual se le estaba pidiendo que la llevaran al otro lado. Algunos hacen una broma, si lo queremos poner de esa manera, que Jesús, cuando iba con sus discípulos camino a la montaña, les dice a cada uno de ellos que llevaran unas piedras. Y cada uno de ellos agarraron una gran piedra y la subieron al lomo y ahí iban caminando. Pero Pedro agarró una piedra chiquita y se la echó en la bolsa. Y cuando llegaron ahí arriba, después de caminar casi más de 9 horas, todos llegan cansados y todo. Vaya, y esa piedra que cada uno de ellos llevaron era la piedra que Jesús convirtió en pan. Hoy coman de lo que ustedes habían traído. Y cuando saca Pedro el pancito así, un francesito, y para dónde, y se queda viendo a los de la Santa Fe con tamaña piedra que habían llevado. No, hombre, hermano, cuando la palabra de Dios es manifestada en nuestra vida, la palabra de Dios quiere tener ese efecto en usted. Quiere que usted de alguna manera empiece a analizar, empiece a trabajar la mente. El versículo 4, el versículo 3, porque no lo hemos terminado, nos dice: 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Eran las piedras que nosotros podemos manifestarlo de una manera. Cuando el pueblo de Dios había salido del Éxodo, ¿qué sucedía de noche? ¿Se acuerdan? Una nube acampaba de día para que el sol, y de noche había en los arbustos una zarza de fuego. ¿Cuál era el significado? ¿Ah? Mantener la temperatura.
En la noche, la zarza mantenía que la baja temperatura que existe en el desierto no afectara al pueblo. Y en el día, la nube, la alta temperatura que existe en el desierto, no calcinara al pueblo. Pues las piedras, si nosotros queremos entender el significado de por qué Jehová le da indicaciones de llevar una piedra. Los que van camino a los Estados Unidos tienen que pasar el desierto, creo que de Sonora, o no me acuerdo cuál, allá en el estado. Pasan un desierto grandísimo. Hermano, lleve, ya vieron las chibolas, lleve una o dos. Y si no tiene chibola, lleve una piedrita o dos. Y esa piedra, todo lo que usted tiene que hacer, metérsela en la boca. Esa piedra le ayuda a usted a mantener húmeda la boca todo el rato, hasta que usted tenga la oportunidad de tomar un poco de agua. Le prolonga la resequedad de la boca. Cuando digo, o sea que el que no lleva algo en la boca tiende a resecarse mucho más rápido que el que lleva esa piedra o esa chibolita en la boca. Si nosotros nos enfocamos allá en Panamá, para los carnavales, muchos se disfrazan. Y hay disfraces de diferentes y un montón de cosas, la cual causa como sofoco de la gente que está adentro, por el calor y el sudor y todo eso. Entonces, ¿cómo se mantienen ellos? Agarran un pedazo de azufre. Y ese pedacito de azufre, no sé si conocen el azufre, es una piedrita como amarilla. Eso se lo ponen en la boca y eso le ayuda a hidratarse. Entonces, cuando la palabra de Dios está manifestada en este contexto, cuando le dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras, era por eso que Jehová Dios le estaba pidiendo que un hombre de cada una de las diferentes tribus llevase una piedra. ¿Por qué? Porque por lo general era para edificar un altar de adoración, era para edificar un lugar para alabar a Dios. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Ahora viene Josué y llama a cada uno de estos 12 hombres. ¿Quién era? Lo que él ya le había designado. Cada uno de ellos ya sabían. Y los vuelven a llamar nuevamente. ¿Por qué? Porque él tenía que darle las órdenes las cuales Jehová Dios le había encomendado de lo que cada uno de ellos iba a hacer. Mas la palabra de Dios en el versículo 5 nos dice, y les dijo, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Les dio órdenes que pasaran ahora delante del arca. ¿Hasta cuándo podían pasar delante del arca? Hasta ese momento. Yo quiero que usted reflexione y se acuerde claramente que el arca tenía una restricción. ¿Cuál era la restricción? ¿Quién se acuerda? Que nadie podía estar más cerca de 2000 codos de cerca. Pero ahora cambia Dios las cosas. ¿Por qué? Él es omnipotente. Y Él puede hacer como le plazca y cuando le plazca. Y la palabra de Dios ahora está mostrando las órdenes que Dios está dando para que ahora los hombres tengan esa potestad de pasar delante del arca. Hermanos, ellos no solo estaban pasando delante del arca, sino que estaban pasando delante de la presencia del Todopoderoso, nuestro Señor. Y esto, me imagino que yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de estar cerca de alguien importante. ¿Cuánto han tenido la oportunidad de estar cerca de alguien importante? Digan amén, hermano. Amén. No tan cerca de mí, pues. Aleluya. ¿Quién me oyera? ¿Quién me oyera? Hermanos, usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de personas muy importantes.
pero que no le haya llamado la atención. Si usted viera cuánta gente lo diera por estar cerca de usted. ¿O usted cree que no es importante? Amén. Todos somos importantes para Dios, hermanos. Y hay algo, cuando usted está cerca de esa persona, usted lo mira o la mira y quiere ver si tiene lo mismo que usted tiene. Lo mismito tiene. Lo mismito. Si le quita toda la ropa, igual que usted. Lo único que él tiene más, posiblemente es dinero. Pero de ahí, lo mismito. Pero usted tiene más que él. ¿Por qué? Porque en momentos nosotros tenemos a Cristo Jesús, hermanos. Y ellos no tienen a ese Dios tan poderoso. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Ellos o usted? Usted. ¿Por qué? Porque usted tiene la presencia de Dios en su vida. Usted tiene el poder de Dios manifestado sobre usted. Y eso es la importancia de lo que ahora estos 12 hombres, al pasar enfrente del arca del pacto de Dios, me imagino que se han de haber quedado mirando esos querubines con las grandes alas hacia arriba, una enfrente de la otra. ¿Y saben de qué estaban hechos querubines? De oro. Y usted que todo en la casa es de cartón. Solo imagínese ahora pasar enfrente. En Panamá tienen una iglesia que le llaman el altar de oro, porque ese altar es gigantesco, pero es hecho de oro. Creo que los españoles que estuvieron lo confeccionaron. Y cuando uno llega y mira esa, pero que es impresionante. Hoy imagínese ver la presencia de Dios manifestada a través del arca del pacto en esos querubines. Yo pasaría lo más lento todavía. Pasaría con el paso de la tortuga. O mejor, ¿cómo se llama? La babosa. Pasaría ahí viendo. Solo póngase a pensar eso. Pero la palabra nos dice: y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Ya el arca había avanzado la mitad. Ahora los hombres iban a pasar delante de ese arca maravilloso. Iban a llegar a ese lugar. Mas la palabra dice: y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. ¿Cuántas piedras tenían que tomar, hermano? Eso es obediencia. Yo quiero manifestarle a usted también algo. Las piedras tenían representaciones. Nosotros podemos ver allá en el libro de Éxodo la vestidura del sacerdote. La vestidura del sacerdote tiene una parte la cual está conformada por lo que se conoce como el pectoral. Diga pectoral. Es lo que va en el pecho. Y ese pectoral tenía un simbolismo que eran 12 piedras que estaban metidas en cada una de las bolsitas que tenían. Pero la palabra de Dios nos dice que estos hombres pasaran delante del arca de Jehová a la mitad del Jordán y que cada uno de ellos tomara una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué significa? Que conforme a cada una de las tribus, cada uno de ellos llevaría una piedra al cruzar al otro lado. Esta piedra significaba para los hijos de las siguientes generaciones el milagro que Dios había hecho al hacer que el pueblo cruzara el Jordán con sus pies secos. ¿Cuántos se han mojado en sus pies, aunque tienen zapatos ya, cruzando la calle? Y ellos cruzaron el Jordán, un río que no tenía puente ni tenía colgantes, sino que tenía el poder de Dios cimentado en medio. Y las aguas se detuvieron conforme al poder de Dios. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 6: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando
vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Y la palabra está siendo clara, hermanos. La palabra nos está enseñando con todo gozo y con todo respeto. Me gustaría que usted fuera ya al libro de Éxodo. Busque Éxodo 12. Vamos a leer el versículo 26. Un poquito atrás de donde estamos, hermanos. Cuando lo tengan, me da un amén. Éxodo 12, 26. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo? Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y aquí usted está viendo que la palabra de Dios está manifestando algo muy importante. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se estaba también celebrando lo que eran las Pascuas. Más la palabra nos enseña claramente. Hoy váyase a Éxodo 13, 14 y 15. Amén. ¿Qué nos dice esa palabra? Y cuando mañana te pregunten tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito ¿desde dónde, hermanos? Desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Hermanos, estamos viendo lo que es capaz de hacer Dios. Y nos damos cuenta los acontecimientos, la cual este hombre llamado Josué, siendo niño, tuvo la oportunidad de ver. ¿Por qué? Porque no estaba delante de él, sino que estaba Moisés por delante. Y hoy, siendo ya hombre, a cargo de todo un pueblo, ve las mismas manifestaciones del poder divino de Dios delante de sus ojos. No oigo los amén, hermanos. ¿Será que no me están entendiendo? Estoy hablando de... Eso sí entendieron. Pues así voy a hablar. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cosas que a veces nos va a costar entenderlo. Pero no que no lo vamos a entender. Él va a manifestar su divinidad y su poder. Mas la palabra de Dios en ese contexto nos dice más adelante, les responderéis. En el 7, váyase a Josué capítulo 4, versículo 7. Nos dice, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron. ¿Qué significa? Ese era el motivo por el cual las piedras eran transportadas. ¿Cuántas parejas hay desde que eran novios? O acuérdese usted cuando era novio o novia. ¿Se acuerda que usted venía y escribía en los lugares? Aquí estuvo Lucy y Tito. Y hoy en día todavía usted se va al árbol a ver. Mira, ¿te acuerdas cuando le escribimos esto? ¿Cuándo fue? En el año 508. ¿Se acuerda? Pues lo que la palabra de Dios nos está enseñando es algo similar. La señal que iba a haber manifestando el milagro ya hecho. ¿Por qué? Porque Dios deja huellas para que las sigamos. Y parte de eso era lo que se les había encomendado a estos hombres. La palabra cuando nos dice, y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas. ¿Qué le estaba enseñando? Que cada vez que vieran esa piedra, como la enseñanza en la antigüedad era oral, diga oral. Así como usted se aprende todas las canciones de locura, pues ellos aprendían la palabra de Dios. ¿Y qué hacían con eso? La transmitían a sus hijos.
Y esa palabra, al transmitirla a los hijos se la transmitían a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Por tanto, la palabra seguía de generación en generación y tenían el conocimiento. Por eso que la palabra de Dios en este versículo 7, cuando le dice: y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas. ¿Qué significa? Que se abrió. ¿Sabe qué significa dividir? Partir, abrir. Miren, ¿alguien ha tratado alguna vez de dividir el agua? Échale una mitad de dividirlo. O sea, si usted tiene un hermético, un recipiente hermético, y tiene algún tipo de divisorio, lo podemos llamar, para ponerlo que encaje, ¡pam!, se divide. No se divide como lo que hizo Dios, pero a este lado queda una y a este lado queda otra. Eso es el entendimiento que Dios nos quiere dar, que podamos ver. ¿Qué fue lo que hizo? Al dividirlo, creó un pasillo, creó un camino, creó una carretera, creó una forma de poder atravesar. Y estas palabras, cuando nosotros leemos, nos damos cuenta, porque dice más adelante: divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, se abrieron prácticamente, y estas piedras servirán de monumento. ¿Qué significa? Que esa piedra iban a construir ese monumento en memoria al acontecimiento milagroso. ¿Qué mejor manera que se pudiera decir? Ese es el monumento que se iba a crear. Esa construcción de cada una de esas piedras representaba el milagro hecho en el río Jordán, al otro lado. ¿Por qué? Porque estaba manifestando lo que el pueblo atravesó. Si usted quiere ver, cuando Moisés abre el mar rojo, pasa todo el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que quedó? Quedó el monumento de los 40 años inolvidables del pueblo andando por el desierto, hasta que Jehová Dios da la orden a este hombre llamado Josué, que él sería el que iba a dirigir el pueblo hacia la tierra prometida. Mas la palabra de Dios, cuando nos dice en el versículo 7, ya casi adelante: y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Saben qué es un monumento conmemorativo? ¿Sabe cuánta gente que va a Israel? Miren, traen agua en frasquito, traen tierra, traen piedra. A mí me puso a pensar el querer ir solo por ver dónde están esas piedras. Las piedras esas son las que me llamaron la atención. El ir a Israel y ver dónde están esas piedras y decir: Señor, tú eres grande, aunque yo sé que Él es grande. Pero ¿qué es lo que estoy comprobando? Que hasta el día de hoy ahí está, según la palabra de Dios lo manifiesta. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, porque no sé si está físicamente a la vista. Recordemos que el mundo erosiona y todo va cambiando, pero posiblemente no es que no esté, puede que esté enterrado, pero ahí está, porque dice la palabra de Dios que hasta el día de hoy ahí está. Y quiero que usted pueda ver lo que yo estoy tratando de ver, o que quiero que usted entienda. Es el efecto ese de lo que Dios está manifestando a través de estas palabras. Porque si usted mira, se da cuenta que la tierra cambia. Mire su casa y no me va a dejar mentir, más de algún lado ya tiene rajado, porque la tierra se ha movido, hermano. Todo se ha movido. Dicen los científicos que hay momentos que el mar empieza a meterse no sé cuántos milímetros o centímetros al año, y también de una manera en algún otro lugar se ha retrocedido. Pero la palabra de Dios
en el versículo 8 cuando nos dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Hermano, no hay nada donde perderse. Si te dicen: mire, hermana, agarre esa silla y póngamela ahí. ¿Y por qué? Ay, Dios, siempre queremos saber por qué. Cuando alguien te va a dar un sopapo, no te dice por qué. Y cuando te lo dan, como quedas viendo nubes, ni te acuerdas de preguntar por qué. Pero lo que yo quiero que entiendas es aprender a ejecutar lo que se te pide. Porque el pueblo ejecutó conforme a estos 12 hombres lo que se le estaba pidiendo. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 9: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Y quiero que entienda, hermano, y le voy a preguntar: ¿a dónde levantó Josué las 12 piedras? ¿A dónde? ¿A dónde? No le oigo, quiero que le oigan lo que me escuchan. ¿Y a dónde estaban los sacerdotes? En medio. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero marcar en usted? Significa que en el momento que vamos a darnos cuenta que los sacerdotes caminan y salen, ¿qué sucede? Vuelve nuevamente Jehová Dios y cierra. ¿A dónde están esas 12 piedras? En medio del río. Yo voy a llevar mi equipo de buzo para bajar a ver dónde están. Pero ahí han de estar. ¿Por qué? Porque se estaba marcando algo significante para la historia del milagro que Dios estaba ejecutando con su pueblo en la entrada a la conquista de la tierra prometida. Y la palabra de Dios es clara porque nos dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. O sea que al cruzar la calle se paró cabal donde está la línea del medio y levantó las 12 piedras y las colocó. No dice cómo, pero 12 piedras dejó él allí. ¿A dónde estaban esas 12 piedras? Diga: delante de la presencia de Jehová. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiéndonos? Por eso es importante lo que Dios habla en nuestra vida. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 9, un poco más adelante: en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. O sea, ¿qué sucede si usted lee esta palabra 20 años después? Significa que ahí están. ¿Me están entendiendo? ¿Qué sucede cuando su abuelo los leyera? ¿Se habían movido las piedras? Ahí están. Porque dice que hasta el día de hoy. Si yo las leo mañana, dice hasta el día de hoy. Por eso Jehová está hasta el día de hoy. Si usted lo lee mañana, está hasta el día de hoy. Por eso dicen que Él vive en un tiempo infinito, hermanos. Y su palabra lo manifiesta con todo poder. Más la palabra dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. O sea, los sacerdotes pacientemente se esperaron. Yo quiero que usted vea algo nada más para que se dé cuenta la magnitud de lo que estamos hablando de las personas. Vaya y lea el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Y si vemos la cantidad, lea el 13 que nos dice: ¿cómo cuánto? Y solo eran los soldados. Como 40,000 solo eran los soldados. Por eso que algunos creen que la cantidad del pueblo que andaba circulando
era un poco más de 6 millones de personas. Amén, hermanos. No olvide lo que Dios le dio a los padres, promesas. Y yo quiero que las promesas que están cumpliéndose, las está cumpliendo también con cada uno de nosotros. Las bendiciones que están llegando también a cada uno de nosotros. Por tanto, vemos lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que la palabra de Dios nos enseña, hasta dónde nos lleva. Y esa palabra nos está dando veracidad de los acontecimientos o hechos que se dieron durante el éxodo del pueblo de Dios a su entrada triunfante a la conquista de la tierra prometida. Hermanos, no olviden, esas piedras eran prácticamente la construcción del monumento para poder tener la señal para los hijos de los hijos de los hijos del milagro que había hecho Dios en ese pueblo al hacerlo pasar con sus pies secos el río Jordán. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la gratitud y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra y gracias por la oportunidad. En Cristo Jesús. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Es Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.